Gozoso de poder estar este día del Señor junto a ustedes. Sé que hay varios que andan de vacaciones, lamentablemente no los hemos podido ver, pero esperamos que disfruten en el Señor de este tiempo para poder ir recuperando fuerzas para el año que viene. O que está en curso en realidad. Mis hermanos, hoy día nos tocaron temas difíciles. Para los de membresía les contamos que estuvimos hablando respecto del principio normativo, respecto del cántico. Y hermanos, no siempre vamos a estar en acuerdo. Recordemos que Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo y lamentablemente no fue tan menor. Dos hombres del Señor, pero tenemos que evitar eso. Lo que tenemos que hacer es tratar de mantener la unidad a pesar de las diferencias que podamos tener. Y ahora nos toca otro tema complejo. El tema que vamos a tratar hoy día, mis hermanos, es como lo que venía de lo que vimos la semana pasada con nuestro pastor Ricardo. ¿Recuerdan qué fue lo que vimos la semana pasada con el pastor Ricardo? Jesús y el adulterio. ¿Cuál es el centro de ese mensaje? Los que lo recuerdan. Adulterar es engañar a mi mujer con otra mujer. ¿Sí o no? ¿No o no solo? No solo. Esa es la palabra más precisa como hablaba nuestro pastor Julián, ¿cierto? Adulterar no solo es engañar a mi mujer con otra mujer. ¿Qué dice Jesús que es adulterar? ¿Desde dónde nace el pecado? Del corazón del hombre. Mis hermanos, de verdad que este es un tema complejo que vamos a tratar hoy día y de verdad he tratado de apegarme a la Escritura. Cuando tenga un comentario personal, créame que voy a decir, este es un comentario mío personal. Cuando vea que en otros textos hay un principio, pero que no está saliendo del texto que estamos viendo, yo les voy a avisar y les voy a decir, aquí yo estoy haciendo un comentario de este texto, pero no podemos extraer esta enseñanza o esta aplicación del texto en donde nosotros estamos trabajando. Por tanto, mis hermanos, créanme que he tratado de estudiar bien este tema. Venía estudiándolo hace tiempo, no porque me quisiera divorciar ni nada de eso, mis hermanos, ténganlo por seguro, sino que porque estaba estudiando el diseño de Dios, tanto en el hombre como en la mujer, y a esto es lo que le llamamos en el seminario, por ejemplo, antropología bíblica o antropología cristiana. ¿Y por qué? Porque por ahí estoy escribiendo, me gustaría terminarlo, a ver si este año puedo terminar un librito que estoy escribiendo que habla acerca del hombre propiamente tal y del plan de salvación de Dios sobre él. Y se basa mucho en David. Y decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué te fijaste en nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para que tú tengas memoria de nosotros? ¿Por qué nos salvaste? Y en base a eso, mis hermanos, estaba leyendo los libros, ¿cierto?, de Krostenberger, de ambos, de Andreu y Margaret Krostenberger. Estaba leyendo de Barceló, mejor que en el principio, y un libro que me ha encantado, mis hermanos, y que de verdad se lo recomiendo muchísimo, y me encanta Joquima, que es Creados a imagen de Dios. Hermanos, en todos estos textos, usted va a ver el diseño de Dios, en todos estos libros que estos buenos hermanos han escrito, el diseño de Dios para el hombre, para la mujer, para la criatura. Y dentro de eso, pasé por estos temas que me va a tocar hablar hoy, ¿ya? Así que, hermano, doy gracias al Señor porque podía haber estado hace tiempo que estaba viendo este tema y estudiando estos textos, y es un muy buen momento y propicio para que podamos hablar respecto del divorcio. Y voy a hacer mi tesis de inmediato. El divorcio, mis hermanos, no es una salida para el cristiano. No lo es. El divorcio no es el plan de Dios para el hombre.
No lo es. Y si usted es un cristiano, ha de saber que ese no es el camino. Y si usted está casado, vamos a ver para los casados qué debemos hacer. Y si usted es soltero, esto no es para su futuro, esto usted tiene que entenderlo hoy día. Y si usted ha sido divorciado, vamos a ver qué sucede con nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, vamos a abordar este tema con mucho respeto, porque este tema, mis hermanos, produce heridas profundas en el corazón. Yo mismo vengo de una familia en donde mi padre y mi madre se divorciaron, por lo que entiendo bien lo que sufre un hijo y lo que sufre la familia. Mis hermanos, esto no es un tema... A mí me encanta hablar, por ejemplo, de temas que son técnicos, no sé, el ser único de Dios, la simplicidad de Dios, son temas que son bonitos, técnicos y de repente enorgullecen el corazón y eso es malo. Pero son temas que uno dice, aquí no le pego a nadie. Estoy hablando de las cualidades del Señor y todos van a decir amén. Este tema, mis hermanos, es complejo. Cada uno ha vivido, los que han tenido que pasar por acá, un primo, un hermano, un tío, un padre. Usted mismo pudo haber pasado por la experiencia del divorcio y son temas que involucran nuestras emociones. Vamos a tratar de apegarnos a la Escritura sin dejar de entender las emociones de lado. Mis hermanos, vamos a exponer una postura y voy a nombrar algunas posturas de otros buenos hermanos que son hermanos sinceros, buenos hermanos, que tienen distinta posición. Lo importante, mis hermanos, es apegarnos a la Escritura, no a lo que yo siento, no al sentimiento, y esto es un tema muy delicado porque apela a los sentimientos de las personas y a la experiencia empírica, ¿cierto? A la experiencia que han tenido fehacientemente ustedes con alguien muy cercano o ustedes mismos respecto de este tema de la separación. Por lo tanto, mis hermanos, vamos a orar al Señor y le vamos a pedir dirección al Señor en esto que es muy, muy delicado. Amado Padre Celestial, es difícil para mí tratar este tema, Dios mío, en la congregación, sabiendo todas las implicaciones emocionales que este tema trae. Pero era el versículo que venía, Padre amado, y es menester tratarlo porque tú lo trataste en tu palabra. Señor, yo no soy ningún buen ejemplo ni ninguna autoridad en este tema, Señor amado. Y te ruego, Padre, que sea tu Espíritu Santo iluminando mi mente, mi corazón, Señor, para poder hablar estas cosas tan delicadas, Señor, pero que si no las enseña la iglesia, Padre, ¿quién las va a enseñar? No podemos depender de este mundo, ni de los filósofos de este mundo, ni de los grandes pensadores de este mundo. ¿Y qué más precioso que extraer esta enseñanza de aquel que agradó tu corazón en esta tierra, de aquel que hizo tu perfecta voluntad, que fue perfecto en todo, de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador? Padre, permíteme exponer fielmente la palabra, no apartarme ni a diestra ni a siniestra, sino que permíteme, Padre amado, poder explicar a nuestros hermanos qué enseñó nuestro amado Salvador en esta tierra y qué enseñanza queda para nosotros. Te alabamos y te bendecimos y rogamos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, nos toca hoy, me gustaría que pudiésemos leer nuestro texto base, que es Mateo 5, versos 31 y 32. Si tiene separadores, apárteme por ahí Marcos 10, Mateo 19, Deuteronomio 24, Malaquías 2. Mis hermanos, vamos a caminar por estos versos porque es importante andar por ellos y entender qué piensa Dios respecto del divorcio y qué nos enseña Jesucristo respecto del divorcio. Y hay algunos temas que me parecen, mis hermanos, que también puedo dejarles
que es para que ustedes puedan entender la Escritura, no dependiendo de nosotros como maestros, pastores, diáconos, sino que ustedes también la puedan entender y puedan tener un método de estudio. Hace unos tiempos atrás nuestro pastor Ricardo dio un excelente método de estudio. Mi hermano, perdón, mis hermanos, las voy a ir repitiendo, pero mis hermanos, Mateo 19 y Marcos 10 son el paralelo de lo que Jesús enseña respecto del divorcio. Mateo 5 es lo que estamos leyendo respecto del Sermón del Monte, en donde el Señor, ¿cierto?, se detiene y comienza con las bienaventuranzas y luego con las contratesis, ¿ya? Es decir, ustedes han oído, ¿cierto? Más yo os digo. Y vamos a analizar ustedes han oído, más yo os digo, porque lo bueno es que en el verso o en el capítulo 4 del mismo Mateo, el Señor sabe otra palabra que es mucho más efectiva, ¿cierto? Y que le responde a Satanás. Pero aquí no lo ocupa, aquí ocupa otra palabra. Con Satanás él dice, Satanás, escrito está. ¿Cierto? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Cierto? Escrito está. Pero aquí, ¿por qué no dice él, escrito está? Por la tradición. Muy bien, mi hermano. Aquí él dice, oísteis, que fue dicho. Y en realidad es parte de la Escritura. Pero cuando el Señor dice, oísteis que fue dicho, ¿por qué él no dice escrito está? Porque lo que se está entendiendo en aquel momento no es lo que Dios quiso hacer o decir en la Escritura. Por eso él no dice escrito está, por eso él dice oísteis que fue dicho. Y hay una gran diferencia, mis hermanos, entre escrito está y oísteis que fue dicho. Por lo tanto, vamos a ir por allá. Vamos a ir a Malaquías porque en Malaquías Dios abre su corazón respecto a lo que es el divorcio, en Malaquías 2. Y él dice que aborrece a aquel que rompe el pacto con la mujer de su juventud. Lo aborrece. Él aborrece el divorcio. Y ese es lo que Dios dice. Y vamos a ir a Deuteronomio 24, porque aquello es lo que citan los saduceos y los fariseos cuando consultan al Señor por la ley de Moisés. Por lo tanto, mis hermanos, vamos a tratar de hacer este estudio, ya que me conocen mucho, ¿cierto? Vamos a tratar de reducirlo para no pasarnos en la hora, ¿cierto? Y que no sea tedioso para ustedes y podamos aprender y obtener de la palabra de Dios desde acá. Mis hermanos, dice así Mateo 5, versos 31 y 32. No está Luchito hoy día, ¿cierto? No voy a leer de la reina de todas las traducciones, ¿cierto? Voy a leer de una que me encanta, a mí me gusta mucho, que es la versión latinoamericana. Dice así: también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, le hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Mis hermanos, como les decía, en primer lugar, no pretendemos ganar el debate con nadie. Este es un tema muy delicado, mis hermanos, y no pretendo tener mejor visión a lo mejor que John Piper, que Sugel Michelin, que Barceló, que Núñez o que Elvis Carballosa. Mis hermanos, vamos a exponer algo a nuestra congregación y yo espero que ustedes, mis hermanos, de verdad estén con su Biblia ahí en la mano, tratando de ir siguiéndome, y si en algún momento de verdad les doy la libertad de que diga, hermano, no entendí. Es más importante para mí que usted entienda, aunque sea una parte y que no entienda nada, pero esa es la idea, que usted, mi hermano, pueda entender qué es lo que expone Cristo respecto del divorcio. Leíamos lo otro, mis hermanos. Seamos responsables y tratemos de guardar un respeto contra los hermanos que piensan de forma distinta. Mi hermano, no quiero ridiculizar ninguna postura.
y quiero ser súper claro, yo no estoy muy de acuerdo, y lo digo de forma personal, con las posturas de John Piper. Hermano, es un tremendo teólogo, un gran hermano, y no estoy de acuerdo con el 100% de su postura, estoy con el 99% de su postura estoy de acuerdo, pero hay algunos puntos en los que no estoy de acuerdo, porque pienso que a la luz de las Escrituras hay algo más, ¿ya? Sin embargo, bíblicamente las posturas de John Piper están muy bien justificadas. Es difícil contradecirle, pero está muy bien justificado. Por lo tanto, nosotros podemos tener una postura distinta, o yo puedo tener una postura distinta, mis hermanos, pero en ningún momento mi intención es ridiculizar ni decir que está mal lo que él está diciendo. Es una postura distinta, el Señor nos dé luz y claridad a este respecto. Pero vamos a analizar este texto que vamos a leer aquí después del Sermón del Monte. Y como les decía, lo bueno es que Mateo 5:31 está, como decía cierto nuestro pastor Jürgen la semana antepasada o pasada, está después del 4, ¿cierto? Y eso es bueno porque en el 4 aprendemos que Jesucristo sabe defenderse con la Escritura perfectamente y decir escrito está. Pero acá no ocupa la terminología escrito está, sino que oísteis que fue dicho. Y como bien dijo mi querido hermano Boris, ¿cierto? Dice, esto es porque apela ¿a qué cosa? A la tradición. Mis hermanos, y esto es un punto importante, cuando apuntamos a la tradición son las cosas que se vienen haciendo así desde mucho tiempo. Hermanos, por eso para mí y este expositor siempre va a ser más fundamental el principio que hay detrás de las cosas que la forma en que las hacemos. Si bien la forma es muy importante, el principio es lo fundamental. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Yo no le muestro cariño a mi hermano porque debo hacerlo. Porque Juan me dice que si no soy un hijo del diablo. Yo le muestro cariño a mi hermano porque es mi hermano, porque el Señor me amó y eso me hace amarle a mi hermano y a la vez amo al Señor. Porque ¿cómo puedo amar al Señor que no veo sino a mi hermano que no veo? El principio es el amor de un corazón genuino y sincero. Si yo solo lo demuestro, pero no lo siento, como estaba diciendo bien mi hermano Roberto en su oración, venimos a ser hipócritas. Y no nos conducimos correctamente. Por lo tanto, mis hermanos, vamos a hablar de principios y, hermanos, esta exposición no pretende ser un caso 1 a 1 ni una micro, por decirlo así, asesoría o ¿cómo se llama? Consejería. No puede ser. ¿Ya? Es una exposición para la congregación y vamos a exponer principios más o menos generales. Mis hermanos, lo que queremos hacer es que usted tenga la confianza ante cualquier duda, ante cualquier caso, de recurrir a los pastores de la iglesia o a hermanos que tengan experiencia o madurez en el Señor para tratar ciertos casos que deberíamos también llevar y conversar con nuestros pastores. Son los pastores. Amén. No es una consejería para cada uno, sino que son puntos de vista generales respecto de eso. No vamos a abordar todos los casos posibles, sino que vamos a abordar el grueso. ¿Amén? Amén. Por lo tanto, mis hermanos, debemos no perder algo y que es muy bueno en la predicación expositiva. Hermano, Mateo 4, el Señor está en el desierto, le dice a Satanás, escrito está. Mateo 5, el Señor va y comienza el Sermón del Monte. Y el capítulo inmediatamente anterior a esto, para que no perdamos el contexto, ¿de qué está enseñando Jesús? Del adulterio. Y nos está diciendo que ¿dónde se genera el adulterio? En el corazón. Allí comienza, mis hermanos. Hermanos, todo lo malo que usted y yo podemos hacer, ¿dónde comenzó primero? En el corazón. Y en el momento en que yo lo pensé, lo medité, lo acepté, lo dejé hacer mella y lo dejé hacer nido, entonces ya pequé, aún no habiendo cometido el acto propiamente tal. Ese es el principio que Dios quiere decir. Dios quiere un corazón puro,
no que yo aparente una pureza con un corazón impuro. Ese es el principio. Y dicho esto, ahora el Señor dice, también se dijo, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Y aquí, mis hermanos, es súper importante el texto de Deuteronomio 24. ¿Qué dice Deuteronomio 24, mis hermanos? Quiero que ponga atención, por favor, y le voy a pedir concentración máxima. Y aquí vamos a volver un poco al colegio. Y le voy a pedir que usted me diga cuál es el tema. ¿Cuál es el tema del que está hablando Moisés? ¿Sí? Miren, mis hermanos. Moisés dice, cuando alguien toma una mujer... Perdón, mis hermanos, voy a leer de la versión de las Américas. Si usted tiene una versión distinta, léala, por favor, ahí. Yo voy a leer de la versión de las Américas. Dice, cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido despreciada. Pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que tu Señor, tu Dios, te da por heredad. ¿Leí bien, mi hermano? ¿Cuál es el tema de este pasaje? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? En resumen, en una frase. Por ahí va, por ahí va. Y mis hermanos, para hacer, Mateo 24 habla acerca de los aspectos que deben regir el divorcio. Mis hermanos, se las voy a hacer fácil. Les voy a dar en una frase. El hombre que repudia a su mujer no puede volver a tenerla una vez que la ha repudiado. ¿Estoy equivocado? Eso es lo que está diciendo el texto, ¿no? Mis hermanos, necesitamos entender cuando leemos la Escritura cuál es el contexto que se está dando. Miren, lo que está diciendo Moisés está interviniendo en un acto que Dios no está normando. Los hombres ya lo hacen, porque si ustedes se fijan, aborda el texto con el divorcio ya hecho, como un acto que está hecho. No está normando el divorcio. Dios no está diciendo, oye, sí, yo creé el divorcio para estas ocasiones. No. Lo que estaba sucediendo, si ustedes se ponen a leer Deuteronomio, ¿cierto?, es que esta ya era una práctica habitual. ¿Y qué hacían los hombres? ¿Por qué Dios está diciendo el hombre que repudia a una mujer no puede volver a tomarla por mujer? Porque la despreció. Y esto es abominación ante Dios. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Y después qué hacían? O sea, la hacían rodar por un par de hombres, ¿cierto? Y después decía, vuelva a mí. Hermanos, eso era lo que estaba sucediendo en este momento. Y para Dios esto era cosa abominable. Un hombre repudiaba a su mujer, utilizaba el divorcio para castigarla, la mandaba por ahí, ¿cierto? Se casaba con otro hombre, ese hombre la volvía a repudiar y él la volvía a tomar por mujer. ¿Se parece un poco a nuestros tiempos? Mis hermanos, ya en los tiempos de Moisés, el divorcio era un tema grave y un tema desagradable a los ojos del Señor. En los tiempos de Jesús era una problemática grande. Pero en nuestros tiempos, mis hermanos, ya es una aberración. Es una aberración. Mis hermanos,
Hay muchas partes en la Escritura en donde Dios hace una concesión, no un diseño, no un diseño. Cuando Dios establece los gobiernos sobre la tierra, son para refrenar el mal. Las leyes que los hombres pueden sacar hoy día son ¿para qué cosa? Para refrenar el mal. Si dijeran cadena perpetua para todos los portonazos, ¿qué va a suceder? Van a bajar los portonazos. Esa ley, ¿qué hace? ¿Refrena el mal o cambia el corazón del hombre? Bueno, Dios hace lo mismo. A veces establece leyes que refrenan el mal, pero no cambian los corazones de los hombres. Eso en la Escritura, ¿cierto? Y en teología se llama que Dios hace una concesión. Dios, por ejemplo, ¿está a favor de que usted venda a su hija mujer? ¿Y por qué Dios establece leyes para eso? ¿Dios está a favor de la esclavitud? ¿Y por qué Dios establece leyes contra la esclavitud? Mis hermanos, no nos engañemos. He visto muchas películas de Hollywood en donde toman estos temas, el divorcio, ¿cierto?, el vender las hijas y la esclavitud, como temas de un Dios abominable, de un Dios cruel y malvado. Mis hermanos, Dios no está diciendo que haya que tener esclavos, ni que haya que vender sus hijos, ni que haya que repudiar a su mujer por cualquier causa. Lo que Dios hace es que en un ser humano caído, en las aberraciones en las que está cayendo, Él restringe el mal a través de leyes. Porque Él solo puede cambiar el corazón de los hombres, pero no les gusta que los hombres hagan y deshagan como ellos quieren. Por lo tanto, pone leyes para regular la maldad. Hermanos, tenemos varios textos de la Escritura que hacen esto. Por lo tanto, Dios lo que está haciendo acá es una concesión, es decir, está refrenando un mal que ya está impuesto dentro de un pueblo que le sirve de labios solamente. Mis hermanos, no sé si lo recuerdan, pero un tiempo acá en Chile hubieron muchas anulaciones de matrimonio. ¿Se acuerdan de aquello? ¿Y cuál era el truco? ¿Se acuerdan? La dirección, ¿cierto? Entonces los hombres decían, mira, no nos vamos a divorciar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a anular la boda. ¿Y qué vamos a decirle al juez para que anule la boda? Que la dirección era falsa. Y ahí le encontramos una trampita, ¿cierto?, al divorcio. Y anulamos ese contrato, ¿cierto?, entre comillas, con un resquicio legal. Anulamos eso. Esa era nuestra realidad y es nuestra realidad hasta hoy en día. Pero hoy día el divorcio es más simple porque yo voy y ahora, por ejemplo, hace pocos años atrás, me tocó vivirlo con mis padres, ¿cierto? O sea, apareció el divorcio unilateral. Entonces yo me voy de la casa, estoy al menos 2, 3 años fuera, tengo testigos y me divorcio de forma unilateral. No tienen que estar de acuerdo los dos para divorciarse. Hermanos, esa es nuestra realidad. ¿Cuál era la realidad en los tiempos de Cristo? ¿Y por qué la Escritura en Mateo 19 y en Marcos 10 dice que los fariseos le preguntaron para tentarle? ¿Por qué está malo preguntarle al Señor acerca del divorcio? Bueno, voy a recurrir, mis hermanos, aquí a la teología histórica. Recuerden que en algún momento les dije, cuando uno estudia un texto, es necesario que uno vaya al momento qué se estaba viviendo, cómo se producía el ambiente, qué había en el ambiente en ese momento. Les acabo de decir cuál era el ambiente o cuál es el ambiente hoy día en Chile. Si yo quiero divorciarme, ¿cierto?, tengo dos opciones. O me divorcio de forma unilateral o de común acuerdo, o anulo la boda. Y eso es un divorcio enmascarado, mi hermano, si al final es un divorcio, ¿cierto? En los tiempos del Señor habían 3 corrientes rabínicas, ¿ya? Mis hermanos, es necesario entender que nosotros nos entendemos hoy día por leyes. En los tiempos del Señor Jesucristo, estas eran corrientes rabínicas que también estaban muy ligadas a las leyes del país, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede? Que habían 3 corrientes. Déjenme. Una de las corrientes, ¿cierto? Déjenme aquí con mis apuntes. Una de las corrientes era de un rabino que decía que solo
solo. Y estos eran los más estrictos. Por lo tanto, lo más probable, mis hermanos, es que los fariseos y los saduceos estuvieran apegados a este rabino. El rabino se llamaba Chamay, ¿ya? Y esta es una de las escuelas principales. Entonces, de la escuela del rabino Chamay, se dice que la ley de divorcio era restrictiva. Es decir, el divorcio solo por indecencia grave o transgresión sexual. Mis hermanos, y aquí quiero, si bien hice la exégesis, no pretendo hacer un curso de teología de acá, pero sí la palabra que está utilizando Jesús aquí en el texto en Mateo es a no ser por causa de fornicación, dicen algunas traducciones, en otras dice por causa de aberración sexual, porque la palabra que se está ocupando es porneia. Y la palabra porneia estaba ligada a, en ese tiempo, a las mujeres, digamos, que daban un servicio por esto. Esa era la palabra, pero no tan solo a aquello, sino que a cualquier tipo de desviación sexual. Cualquier tipo de desviación sexual. Es decir, ha corrompido el pacto de una mujer única. Ha corrompido ese pacto, tanto una mujer como un hombre, ambos, ¿ya? No solo se aplicaba a las mujeres, a los hombres también. Por eso, mis hermanos, es tan absurdo el caso cuando Jesucristo le llevan a una mujer, que es sorprendida en el caso del adulterio. ¿Se acuerdan? ¿Por qué solo le llevaron a la mujer? ¿Qué decía la ley de Moisés? Que ambos debían ser apiedrados. Pero estos seguramente eran amigos del hombre, entonces llevaron solo a la mujer para ver si la apiedraban ahí mismo. Pero el Señor, mis hermanos, es completamente sabio y Él supo cómo abordar esa situación. Pero acá, mis hermanos, la corriente rabínica de Chamay decía divorcio solo por indecencia sexual grave. Hermanos, esto está sucediendo en los tiempos del Señor. Estaban los que eran de la escuela de Chamay, ¿cierto?, que decían solo por divorcio. Pero hermanos, por eso el Señor, 2 capítulos antes, o sea, 2 versos antes, habla de qué es el verdadero adulterio. O sea, solo por causa de adulterio, la escuela de Chamay, que me imagino eran los fariseos, ¿cierto?, ellos, que eran los más estrictos en cuanto a la ley, decían solo a causa del divorcio. Pero el hombre no tenía ningún problema probablemente con maltratarla, con ignorarla, con abandonarla, pero cumpliendo total, él no le había dado carta de divorcio. Sin embargo, el Señor va más allá y dice, no, el divorcio no empezó en el momento en que tú le diste la carta de divorcio. El divorcio comenzó mucho antes, cuando en tu corazón abandonaste el pacto con la mujer de tu juventud. Allí comenzó el divorcio para Dios. Y mis hermanos, eso sigue siendo hoy día. El divorcio no se da cuando usted firma un papel y ya no está legalmente casado. Usted como cristiano, el divorcio se da en el momento en que usted en su corazón dejó de respetar el pacto que estableció con la pareja que Dios le dio. Allí es donde comienza el verdadero divorcio. Hermanos, no nos engañemos. Había otra corriente que era Gilel, que era más permisiva. Era tan permisiva que decía que si a usted, mi querida hermana, se le quemaba el pan, su esposo podía perfectamente darle carta de divorcio, porque lo había avergonzado. Y después salió uno más pillo, ¿cierto?, que es el Rabí Akiva, que es la más permisiva de todos. Mis hermanos, lo que yo estoy diciendo no lo estoy sacando de cualquier fuente. Esto, mis hermanos, está en el Mishnah. El Mishnah es un documento que se escribió alrededor del año 200 de esta era para identificar todas las tradiciones que habían hacia atrás, y el Talmud babilónico o el Talmud hebreo también lo expresan así. Lo que yo le estoy diciendo no lo inventé, lo estoy sacando del Talmud y lo estoy sacando del Mishnah. Y si alguien quiere verlo, del Mishnah Gutín, del capítulo 9, verso 10, ahí está la explicación de cómo el hombre debe repudiar a su mujer. Y lo mismo está en el Talmud 90, sección A y B, para que usted lo sepa y no piense que yo estoy inventando esto. Allí está esto. Por lo tanto, Akiva era el más permisivo y decía que si al hombre le agradaba a una mujer más que a su mujer, era causa suficiente como para divorciarse. Miren qué simpático el hombre, ¿cierto? Entonces,
Mis hermanos, en esta corriente de pensamientos es donde en Marcos 10 y en Mateo 19 los fariseos le preguntan a Jesús, por eso es una trampa. ¿Qué dices tú? ¿Es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Miren, Atila, ¿cierto? El rey de los hunos dijo, divide y vencerás. Esta era la idea de los fariseos. Porque, en otras palabras, lo que le estaban diciendo es, Jesús, ¿tú vas por la escuela de Shammai o por la escuela de Hillel? Y si el Señor se casaba con una, los otros se le oponían. El veneno estaba para que Jesús se pusiera en una de estas dos posturas. Por lo tanto, mis hermanos, ese era el ambiente en el que estaba cuando Jesús también da el Sermón del Monte. Son las mismas corrientes de pensamiento. Entonces, mis hermanos, no confundamos la tradición con el principio escritural. Voy a pegarme un poquito a la hora, ¿ya? No confundamos la tradición. Mis hermanos, tanto Shammai como Hillel estaban apuntando a prácticas, a la forma. Ambas estaban mal. Aunque, si usted me permite decirlo, probablemente Shammai, o la escuela de Shammai, del rabino Shammai, se apegaba mucho más a lo que por lo menos este expositor y probablemente nuestra iglesia reformada piense, porque es la postura de Calvino y era un poco la postura de grandes hombres reformados. Es decir, mis hermanos, no puede el divorcio ser por cualquier causa. Es más, ojalá el divorcio no fuera nunca una alternativa para un creyente. Nunca, jamás una alternativa. Sin embargo, y aquí es la respuesta que Jesucristo da, por la dureza de nuestro corazón, Dios debe establecer leyes que no son así desde un principio. No son el diseño que Dios quiere para nosotros, sino que para poder refrenar y regular la maldad del hombre, Dios establece ciertas leyes y normas. No porque a Él le agrade, sino que porque el hombre en su pecaminosidad y en su caída ya ha adquirido cierto comportamiento que no va a abandonar. Entonces Dios regula el mal, pero esto no significa que sea su perfecta voluntad y que a Él le agrade. En ninguna medida. Mis hermanos, y si usted quiere profundizar en esto, yo le recomiendo Antigüedades Judías o Antigüedades de Flavio Josefo, y me tocó leerlo acá. Había un autor que lo citaba en la página 444, pero yo lo encontré en la página 222, porque eso va a depender de la editorial, ¿ya? Y Josefo hace referencia a que en aquel tiempo, alrededor del año 100, los hombres daban carta de repudio a su mujer por cualquier causa. Esto nos confirma que en el momento en que Jesús, es verdad que pasaron varios años más, pero ¿cierto? Entre el 50 y el 100 en realidad. Entonces pasaron varios años después de la muerte del Señor, pero ese era el ambiente que se vivía en el momento en que el Señor establece esto. Es que por cualquier causa el hombre daba carta de divorcio a su mujer. Y el Señor le dice, cuando está hablando respecto de esto, mis hermanos, fíjense, él dice, pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, y aquí Cristo pone una causal entre comillas justificada, digo entre comillas porque tiene sus bemoles, a no ser por causa de porneia, es decir, de inmoralidad sexual, le hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con la mujer divorciada comete adulterio. Mis hermanos, esta es una enfermedad espiritual. Es una enfermedad espiritual y es tan contagiosa que si yo me divorcio de mi mujer porque ya no me gusta, porque ya no siento mariposas y me caso con otra, ¿qué hago? Voy propagando el virus y voy propagando el pecado. Porque si yo me caso con una mujer solo porque me divorcié por mi mujer porque se le quemó el pan, hago que esa mujer con la que me casé a los ojos de Dios sea una adúltera. Y mi mujer, que yo la dejé, que se casa con otro, siguen expandiendo el pecado del adulterio hacia adelante.
Mis hermanos, ¿a qué nos lleva a pensar esto? Y los voy a sacar inmediatamente del divorcio. Nos lleva a pensar, ¿qué entonces es lo correcto? Y aquí, mis hermanos solteros, por favor, pongan atención, y mis hermanos casados también. La Escritura nos dice que Dios, mis hermanos, esto es maravilloso. Dios creó todo el universo por el poder de su palabra. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Dijo, ¿cierto? Sean las grandes lumbreras, y fueron las grandes lumbreras. Mis hermanos, y esto lo expresa de una forma hermosa Joquima, y él dice, pero parece que cuando nos creó a nosotros, Él se levantó, ¿cierto?, su túnica, que Dios no tiene túnica, hermanos, pero es una expresión, ¿cierto?, puso su rodilla en tierra y tomó barro, y lo formó con sus manos. Mis hermanos, el hombre no es cualquier creación. El hombre no es como cualquiera de las creaciones que Dios hizo. Con su mano Él le dio forma. Y una vez que lo formó, lo puso ahí, lo estiró, ¿cierto? Ahí estaba el hombre. Y me recuerda mucho a, ¿cierto?, el Valle de los Huesos Secos. El hombre estaba ahí, tenía cuerpo, ahora tenía... ¿Pero qué no tenía? Vida. Entonces, ¿qué hace el Creador? Sopló sobre su nariz. Mis hermanos, perdónenme la ficción, pero yo me imagino que el Señor se acerca, pone su boca en la nariz del hombre y sopla sobre él aliento de vida. Entonces el hombre fue ahora un alma viviente. Mis hermanos, es precioso el momento en que Dios crea al hombre. Mis hermanos, y quiero hacerles una pregunta. ¿Dónde estaba Eva en ese momento? No me diga que no existía. ¿Dónde estaba Eva? ¿Por qué Eva estaba en Adán? ¿De dónde pues es formada Eva? Hermanos, la Escritura dice que cuando el hombre se vio solo y Dios dijo, dice R.C. Sproul, Dios declara la primera maldición en la Escritura. Es decir, algo que está malo, algo que no es bueno. ¿Qué dice Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré pues ayuda idónea. ¿Y qué crea? Los animales del campo. Y los trae a Adán. ¿Pero qué dice al final de esa historia? Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Hermanos, siempre he pensado que Dios hace esto a propósito, para que Adán sienta la soledad, sienta el pesar de que él está solo, que vea al león con la leona, ¿cierto?, al caballo, ¿cierto?, con la yegua, ve los pájaros juntos, y yo estoy solo. Yo necesito, Señor, algo. Sí, le dice Dios, pero te va a costar un poco. Jóvenes, eso es lo que les sucede a ustedes. Tengan paciencia. Tengan paciencia. Dios tiene algo ya para ustedes, aunque no lo puedan ver. Pero eso que Dios les va a dar tiene un infinito valor para el hombre. Entonces ahora Dios piensa, como dice el apóstol Pablo, en Cristo y en la iglesia, no en Adán y Eva. Él no está pensando en Adán y Eva. Él está pensando en Cristo y en la iglesia. Y ve cómo Cristo se entrega por esa iglesia, que derrama su sangre, que se esfuerza por ella. Y ve una iglesia agradecida y amante de su Señor, incapaz de ir por otras cosas, encontrando valor en las pobres estupideces de este mundo. Y encuentra su valor en su Señor, en aquel que le amó con amor eterno. Entonces Dios, conociendo el fin desde el principio, hace caer a Adán en un sueño profundo, así como Cristo tuvo que caer en un sueño profundo.
y del costado que ha sido ahora traspasado, sale la mujer. Así como del costado que Cristo tuvo que ser traspasado y sufrir la muerte. Por eso cae en un sueño profundo. Entonces ahora es traída hacia Él la mujer que Él tenía en su corazón. Hermano, ¿dónde está el divorcio aquí? ¿Cuál separación? Por lo tanto, varones, dice Pablo, amen a sus esposas. Como dice Sugel, mis hermanas, si ustedes creen que a ustedes les ha tocado duro por ser las que deben sujetarse, cuán duro es para nosotros amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Cuán impotentes e ineficientes a veces somos en esto. No amamos a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Esa es tu responsabilidad, mi hermano. Darlo todo por ella. Ella es tu todo. Si tuvieses que dar la vida por ella, allí debería estar puesta tu vida. Aquí estoy. Eso dijo el Señor. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, ese debe ser el amor. ¿Ese amor es capaz de levantar esta mano contra ella? Por supuesto que no. ¿Ese amor es capaz de causarle dolor? No, mi hermano. Ese es el diseño de Dios. Ese es el diseño de Dios. ¿Cómo no se va a sujetar entonces una mujer a un marido que la ama por sobre todas las otras, que ella es la niña de sus ojos? ¿Cómo no se va a sujetar esa mujer a ese esposo con amor? ¿Cómo no se sujeta la iglesia a su Cristo? Mis hermanos, este tema es el divorcio. Pero el diseño original jamás fue aquello. El diseño original fue que en el matrimonio, mi hermano soltero, prepárese, investigue cómo Cristo amó a la iglesia, investigue. Hermano, tiene 2 capítulos que son fundamentales en el libro del Génesis, 1 y 2, y se va a dar cuenta de cuán importante es la mujer para usted. Mi hermana, veamos a través de la Escritura cuán importante debe ser para nosotros aquel hombre. ¿Cuáles son las expectativas que usted debe tener respecto de aquel hombre? Mi hermano, nuestra expectativa es amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. No cabe otra forma de amar a nuestras esposas. Ese es el diseño de Cristo. Ese es el diseño del cual Dios nos entregó para que pudiésemos andar. Muchas gracias, mi hermana. Ese es el modelo de Cristo, mis hermanos. Mi hermana, y mis hermanos, ojalá seamos como el Señor y no como Samuel. Cuando usted busque un rey, mi hermana, no sea como Samuel que miraba lo que miraban los hombres, ¿cierto? El más guapo, ¿cierto? El más alto, tenía la espalda más ancha, ¿cierto? Un rubiecito, ojalá ojos claritos. Hermana, pero Dios dice, Samuel, yo no soy así. Yo no miro lo que ven ustedes los hombres. Yo veo el corazón. Yo veo el corazón del hombre. Mis hermanas, mis hermanos,
miren el corazón. Porque yo era encachado cuando joven. Pero hermanos, el tiempo pasa. A ver, la hermana Noemí lo sabe. Pero hermanos, el tiempo pasa. Y esto que se veía muy bonito va cambiando. Y lo que queda con el tiempo es lo que tú has hecho por la otra persona. Cuánto la has amado. Lo que has sacrificado. Lo que has despreciado por amor a ella. Por amor a él. Y eso, mis hermanos, es muy profundo y potente. Pero este cuerpo, si el Señor no viene, descenderá a la tierra de la cual fuimos tomados. Hermano, cuando elija una mujer o un hombre conforme al corazón de Dios. Y para los que estamos casados, mis hermanos, ¿estás amando, mi hermano, a tu mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? ¿O le estás diciendo, yo necesito mi tiempo? Perdonen, mis hermanos, yo no sé de nadie. Y si le pego a alguno, perdónenme, hermano. ¿Cierto? Pero yo necesito mi tiempo el sábado con mis amigos. Este domingo el Espíritu Santo y yo vamos a ir a dar una vuelta, así que van a estar solos. ¿Alguna vez han escuchado eso del Señor? No voy a estar con ustedes, hermano. Yo me imagino que si el Señor se tomara un tiempo así, el mar saldría de su lugar, las montañas caerían, los astros caerían sobre este planeta, mis hermanos. Hermanos, no hay tiempo para ti solo. Es tu familia, es tu mujer. Es que me siento ahogado. Bueno, lee la Escritura y ve cuándo Cristo se sintió ahogado. ¿Cuándo? Hermanos, de Génesis a Apocalipsis, en ningún momento. Siempre Él estuvo allí, siempre estuvo allí. Y Él anhela estar con su esposa. Anhela aquello. El matrimonio no debería por qué ahogarnos, mis hermanos. Debería ser una felicidad porque tengo mi ayuda idónea. A mi lado, a mi alrededor. Ella es la niña de mis ojos. Ella es de la que habla con tanta pasión, ¿cierto? Ahí en Cantares Salomón. Ella es. Pero en realidad ese es Cristo diciéndoselo a la iglesia. Pero entonces yo tengo que ser así también con ella. Venga mi amado a su huerto, ¿cierto? Hermanos, esa es la actitud que debe haber en el matrimonio. Y vamos al tema difícil. ¿Qué pasa si yo me divorcié? ¿Qué sucede conmigo? ¿Estoy en pecado delante de Dios? ¿Qué pasa si me divorcié? No tan solo me divorcié, sino que además me casé. Mis hermanos, si eso le ha tocado a usted, qué lamentable y qué emociones hay allí encontradas. Pero mi hermana, si tu esposo te dejó, mi hermano, si tu esposa te dejó, el Señor te acompaña. Si dejaste a tu esposo y estás así hoy día, no es lo que Dios quería, pero es lo que te tocó. Ven al Señor y no te alejes de Él. Y aquí, hermanos, voy a decir, nada de esto el Señor quería para nosotros. Nada de esto. Pero si nos tocó pasar por estas cosas, y hay hijos dañados, y hay mujeres dañadas, y hay esposos dañados, y hay relaciones que están en esta situación,
Mis hermanos, déjenme decirles que el Señor tiene solución para aquello. Y si usted se ha divorciado y esa causal ha sido efectivamente porque su pareja cometió una inmoralidad sexual, mis hermanos, voy a decir cuál es mi postura y la que pienso que es la postura de la mayoría de los hermanos reformados como Sugel, como Miguel Núñez, que lo he leído, como Carballosa, como Barceló, es que usted puede rehacer su vida. Usted no está sujeta a esa esclavitud, dado que recuerdan lo que sucedía con el hombre cuando era sorprendido en adulterio. ¿Qué debía hacérsele? Se le debía sacar fuera de la ciudad y ser apedreado. Y al estar esa mujer ahora sin aquel hombre, quedaba libre de la ley del marido. ¿Sí? Por lo tanto, mis hermanas, y esta, pastor después lo confirmará, ¿cierto? Pastor Jürgen, pastor Ricardo, pero queda en libertad tal hermano o tal hermana si la causal es infidelidad y aberración sexual. La palabra ya es porneia, es un poquito más que infidelidad, abarca más que infidelidad sexual, ¿ya? Puede ser una adicción a la pornografía, puede ser cualquier otro tipo de desviación, y eso es gravísimo, mis hermanos. A los ojos de Dios es gravísimo. Por lo tanto, tengamos cuidado y santidad en los aspectos sexuales. La sexualidad es buena, si Dios la creó, Dios nos hizo hombre y mujer, pero mantengámonos dentro del límite que corresponde. Por lo tanto, mis hermanos, la recomendación de muchos buenos hermanos y pastores es que la mujer o el hermano que ha sido víctima de una infidelidad es libre de tomar la decisión. Usted no es libre de perdonar, usted debe perdonar, pero usted es libre de volver con esa persona que traicionó y rompió el pacto. Hermanos, el que está en un problema ahí es la persona que rompió el pacto, en un problema grave. Porque la Escritura dice en el libro de Malaquías 2 que Dios aborrece al hombre que rompe el pacto con su mujer. Hermano, fíjense la palabra que Dios ocupa, y eso es importante. Cuando el pastor Ricardo, ¿cierto?, nos enseñaba a hacer un estudio un poco exegético, ¿cierto?, de hermenéutica, o la hermenéutica, dentro de la Escritura nos decía es importante los verbos y las palabras que están allí. ¿Recuerdan aquellos cursos? Bueno, aquí es importante porque, mis hermanos, créanme que ni en el seminario muchas veces vamos a llegar a acuerdos. Ni en el seminario tenemos pleno acuerdo en muchas cosas. Pero mi hermano, déjeme decirle que en este tema al menos, usted es libre. Si alguien le traicionó y rompió el pacto, y la palabra que ocupa el Señor en Malaquías es pacto, ni siquiera es un contrato, ni siquiera es lo que usted firmó. Usted hizo un pacto. Y Dios no rompe los pactos. ¿Saben cómo pactó él con Abraham? Puso animales a un lado y un animal al otro lado, ¿cierto? Y pasó por entre medio de los animales partidos y dijo, así sea yo, si yo rompiera mi pacto. Así Dios pacta. Yo no rompo los pactos. Y ninguno que se llame hijo de Dios debería romper un pacto. Así le suceda al que rompa el pacto entre tú y yo, Abraham. Así dijo el Señor. Como estos animales sea partido, Dios aborrece los que rompen los pactos. Te enamoraste de una mujer, hiciste lo que no correspondía. En el momento en que no correspondía, honra tu pacto. Honra tu pacto. Ella es la mujer de tu vida y la que Dios va a reconocer y por la que te va a pedir cuentas. No rompamos el pacto matrimonial. Insisto, a menos, dice el Señor Jesucristo, por causa
de alguna aberración sexual grave. Entonces podrá ser libre del pacto que tenía, pues él rompió el pacto. Él o ella tienen un problema ahora con Dios. Y usted, hermano, es libre de poder tener una nueva relación. Sí, solo sí. Usted hizo todo a su alcance para que esa relación funcionara. Porque, mis hermanos, como dice Santiago, Dios no puede ser burlado. Y si usted forzó esa relación para que se quebrara, Dios lo sabe. Usted podrá engañar al pastor, a los dos pastores, a los pastores, a los diáconos y a los hermanos. Pero el Señor, mis hermanos, usted no le podrá engañar. Mis hermanos, el matrimonio es una unión santa creada por Dios que representa a Cristo y a la iglesia. Por lo tanto, mis hermanos, no podemos destruir esa imagen del Señor, pues fuimos creados a su imagen. Esa es la imagen que Dios quiere para nosotros. Mis hermanos, les voy a comentar que lamentablemente, y a mis pastores, me apegué un 30%, yo creo, al bosquejo del mensaje, pero creo que esto era muy importante, mis hermanos, de poder entender. Mis hermanos solteros, busquen el matrimonio como Cristo amó a su iglesia. Hermanas, sujétense a sus esposos como Cristo, como la iglesia se sujeta a Cristo. Mis hermanos, hay muchos otros temas que podríamos abordar y yo sé que están en nuestros corazones. El apóstol Pablo en un momento dice, teniendo en los Corintios muchos sabores, muchas hierbas por ahí, mis hermanos, dice, hermanos, así como llegaron al Señor, así están bien, así quédense. Las cosas viejas pasaron. Desde ahora en adelante son todas hechas nuevas. Mis hermanos, si usted se separa como cristiano por cualquier causa, como lo estaban haciendo en los tiempos del Señor Jesucristo estos hombres, y usted se une a otra mujer o a otro hombre, lamentablemente, mis hermanos, no puedo falsear el texto ni cambiarlo. Y usted se une a otra persona, está haciendo que aquella persona adultere. Y usted, a los ojos de Dios, está en adulterio. Y lo mismo para las otras personas. Hermanos, en Deuteronomio 24, Dios está regulando una aberración aún peor que el mismo divorcio, sino una promiscuidad horrible. Dios no está a favor del divorcio, nunca lo ha estado. Lo que Él ha hecho es regular la maldad del hombre para que pueda refrenar ese mal, pero solo Dios puede cambiar el corazón, mi hermano. Por lo tanto, el mensaje que quiero dejarle hoy, mis hermanos, es que un divorcio, primero, no es el diseño original del Señor. Si usted va a Mateo 19 o a Marcos, el Señor va a responder de la siguiente forma. No sé si alguno ya le echó una miradita ahí, pero va a responder y va a decir, por la dureza de vuestros corazones Moisés hizo esto. ¿Sí o no? Pero ¿cuál es la respuesta del Señor? Mas en el principio, esto no fue así. Es decir, Dios está regulando el pecado de ustedes porque son duros de corazón, pero no es el diseño de Dios el divorcio, mis hermanos. Por lo tanto, amemos a nuestras esposas, guardémosla en nuestro corazón como lo más sagrado que Dios nos ha dado. Ella es la representación de la iglesia. Y si yo la dejo, es como que Cristo dejara su iglesia, y eso jamás va a suceder, mi hermano. Yo entonces, siendo representante como varón, como hombre de Cristo sobre esta tierra, para mi mujer, jamás debería dejarla.
es que ella tiene muchas imperfecciones. ¿Y tú? Mis hermanos, lavémonos mutuamente por medio de la palabra, por medio del Señor. Mis hermanos, el matrimonio son dos pecadores que se unen. Dos pecadores que se unen. Pero cuando el Señor está al medio, Él santifica por medio de la palabra esa unión y Dios bendice esa unión. Quiero terminar con las palabras del Señor, para no ser tan gravoso, mis hermanos, ya ha pasado la hora. Pero Él dice algo puntual al final de esto. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Es que nosotros nos unimos cuando no éramos cristianos. Ahora eres cristiano, ¿cierto? Por lo tanto, mis hermanos, no, el divorcio no es algo que Dios aprecie. Es la última salida. Y es más, es una salida que Dios aborrece. Lea Malaquías 2. Dios aborrece el divorcio. Es una salida que Dios aborrece. No está dentro de su plan. Pero por la dureza del corazón de nosotros, los hombres, Dios la ha establecido. Pero piense más en un matrimonio conforme al corazón de Dios, conforme al diseño de Dios. Hermanos, si hemos de sufrir penalidades por la causa del Señor, y esto se lo digo a los varones, suframos penalidades por mantener nuestro matrimonio. Es que la economía está mala. Separémonos. Cualquier causa. Es que ya no nos entendemos. Cualquier causa. Es que se acabó la magia. Se murió la flor. Hermano, búsquele lo que quiera. El Señor aborrece la separación de aquel que tomó a la mujer de su juventud. Y hermano, me refiero a la mujer con la que se casó. Usted puede haberse casado viejo, ¿cierto? Pero es su mujer, ¿cierto? No menosprecie el matrimonio. El divorcio es la última alternativa. Mi hermano, sé que hay muchas dudas. Probablemente tengamos que hacer un estudio respecto de esto. Es mucho, es como lo que estábamos hablando en la mañana también. Es mucho para poder condensarlo y cuáles son todas las posturas. Mis hermanos, tampoco tiene esto que ver, para que usted, solo para que lo sepa, porque estaba dentro de los casos que quería exponer, pero se me fue el tiempo. Cuando la Escritura habla de un pastor, no es el caso de ninguno de los pastores de acá, pero cuando la Escritura habla del caso de que los pastores deben ser maridos de una sola mujer, muchos buenos hermanos lo han interpretado como que no puede volver a casarse. Y otros muy buenos hermanos, y dentro de ellos está uno que para mí, digamos, lo considero bastante, que es R.C. Sproul, dice, no se refiere a eso. Se refiere a que un pastor no puede andar con dos mujeres al mismo tiempo. Eso no puede ser. Pero si su mujer muere, su mujer comete adulterio y se va, y él vuelve a casarse, mis hermanos tienen toda la libertad para poder hacerlo. Y esto no lo estoy diciendo tan solo yo, no es que solo yo lo piense así, lo piensan muy buenos hermanos. Y otro punto importante que estaba dentro de los ejemplos o de los casos, a ver, mis hermanos, hay prioridades. Si su marido o su esposa no le es infiel, pero está atentando contra su vida y contra su integridad física, háblenos, ayúdenos a ayudarle. Mi hermano, su vida es más que su matrimonio, su integridad, porque no recuerdo si en otro texto hay algo tan grave como Génesis 9, en donde Dios establece la pena de muerte para aquel que toma la vida de otra persona. Y a Dios le desagrada profundamente la mentira. Pero una vez unas mujeres mintieron para preservar la vida y a Dios le fue agradable. No que le agrade la mentira, sino que entendieron que la vida era principal y más importante en ese momento
que haber mentido. Hermanos, no puede usted aceptar, o hermanas, que la maltraten y la golpeen, porque un hombre conforme al corazón de Dios jamás haría eso. Jamás. Busque ayuda y si podemos, mis hermanos, darle asesoría legal, asesoría entre nosotros como congregación, lo debemos hacer y estamos obligados a hacerlo como hermanos suyos, porque no está sola. Estamos o está solo, estamos acompañándola en este caminar cristiano. Amén. Amén, mis hermanos. Si les mandara el bosquejo se van a dar cuenta de que me alejé mucho. Pero creo que era necesario, mis hermanos, tratar este tema desde el punto de vista de la congregación de lo que tenemos. Recuerde, el divorcio es la última salida y el Señor no justifica el divorcio. Y no se crea ese cuento de que Deuteronomio 24 habla acerca del divorcio. No, Dios está regulando un acto horrible, que es que los que repudiaban a su mujer, después de un par de pasadas por otros hombres, la volvían a tomar como mujer. Desagradable, desagradable a los ojos de Dios eso. El divorcio ya era desagradable y esto era mucho más abominable. Por lo tanto, Deuteronomio 24 no autoriza jamás el divorcio. Usted no va a ver donde Dios establece y dice, oh, sí, a mí me gustaría que los hombres se divorciaran. Jamás. La voluntad de Dios respecto de ello perfecta es el matrimonio indisoluble. Esa es la voluntad de Dios perfecta. Lo demás, mis hermanos, lo debemos revisar caso a caso y seguramente en una consejería o en alguna cosa. Esperemos que ninguno de los hermanos esté en una situación como esta. Pero sabemos que muchas veces estas situaciones llegan a nuestras vidas, mis hermanos, y hay que pasar por este dolor para entender que Cristo amó a la iglesia y que la mujer debe amar a su esposo como, ¿cierto?, la iglesia debe amar a Cristo. Mis hermanos, vamos a rogar al Señor por este tema. Sé que es un tema complejo y que pueden quedar muchas dudas, pero, mis hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo. Amado Padre Celestial, te damos gloria, honra a ti, al único y sabio Dios, al único bueno, al único perfecto. Padre amado, te ruego que esta palabra que hemos compartido junto a mis hermanos, este estudio respecto del divorcio, sea algo que pueda quedar en sus corazones.